bendiga. Gracias, Señor, por esta, por guardarme, cuidarme durante el día, porque Dios es bueno. Y cómo no agradecerle a Dios. Lo invito a abrir la Biblia hoy día. La palabra del Señor está en Isaías, capítulo 53. Versículo 10. Isaías capítulo 53, versículo 10. Si lo vamos a encontrar, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: y con todo eso Jehová quiso quebrantarlo y sujetando a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación y por el pecado. Verá el linaje y vivirá por largo día, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperará. Amén. Vemos acá la palabra del Señor, aquí el título que la voluntad de Dios. Vemos la palabra del Señor acá en Isaías, habla sobre de la voluntad, dice, era la voluntad de Dios el Padre que su Hijo fuera enviado a morir en la cruz por el mundo perdido. Vemos al Señor Jesús, nuestro Señor, fue que vemos, envió a su Hijo, era la voluntad del Padre, para poder vemos este texto que se leyó, Él iba a sufrir, vemos, por la causa del pecado de este mundo. Entonces vemos la palabra del Señor, era la voluntad de Jehová. Y vemos que el Señor nos quería el propósito de ver Dios que el mundo pueda ser salvo por Él. Esa era la voluntad del Padre. Y el Señor nos ayude. Vemos que nosotros quizás cuando vamos a predicar en las calles, tenemos un texto que todo lo sabemos. Vemos Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, eso vemos que nuestro Señor envió era la voluntad de que su Hijo pudiera enviarlo hacia la tierra para poder salvar a la humanidad, digamos, del pecado. Y esa era la voluntad. Entonces, por eso vemos la palabra de Dios que hacer de Cristo que un sacrificio expiatorio para todos los pecados que se ha cumplido. El propósito redentor de Dios es de conducir a muchas personas a la salvación. Vivirá por largos días. Significa que resucitará los muertos y vivirá para siempre. Eso vemos vemos la palabra de Dios que vivirá por largos días. Eso es lo que significa resucitará de los muertos y vivirá para siempre. Entonces eso es lo que Dios quiere, es para que se pueda salvar todo y sean para poder vivir para siempre. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nuestras vidas. La voluntad general en la Biblia se refiere a la voluntad de Dios en tres sentidos. La primera, vemos algunos pasajes de la voluntad de Dios, es otra manera de decir la ley de Dios. Por ejemplo, David compara la frase, tu ley en tu, y también vemos el apóstol Pablo, tanto como David da
un texto de la palabra del Señor que considera conocer la ley y la voluntad de Él. Vemos aquí esto, el Salmo capítulo 40, versículo 8 dice: hacer la voluntad, oh Dios mío, me ha agradado a tu ley y está en medio de mi corazón. Vemos cómo se deleitaba David de poder ver que la ley vemos de hacer la voluntad de Dios, decía David, hacer la voluntad de Dios mío, dice, me ha agradado tu ley. La ley, ¿cuál es? Es la palabra del Señor, todo lo que Dios los manda. Entonces, vemos que David se deleitaba que el Señor les ayude de poder hacer la voluntad de Él. Entonces, es maravilloso de poder, también nosotros podamos deleitarlo, de poder decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y podamos nosotros agradar la ley que, Señor, y podamos decir, está en medio de mi corazón. Podamos tener esa palabra en la ley en nuestro corazón. Y esa es la voluntad que quería esto, vemos David. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos cada día poder ver. Maravilloso es nuestro Señor de poder deleitar la voluntad. Vemos la palabra de Dios también, dice, un versículo, vemos en el capítulo en Hebreo, capítulo 10, versículo 9 al 10, dice, diciendo luego aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Vemos que nuestro Señor Jesucristo hizo una sola vez, vemos que hizo esa ofrenda y lo hizo su cuerpo, que entregó todo en esa cruz y fue hecho una sola vez. Una sola vez hizo ese sacrificio y fue para siempre. El Señor nos ayude, que ver, esa era la voluntad de nuestro Señor, de poder ver que entre Él somos santificados, dice. Somos nosotros santificados entre medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es nuestro Dios. Vemos la palabra asimismo, Dios es sinónimo de conocer la voluntad de Dios. Vemos aquí en Romanos capítulo 2, versículos 17 al 18, donde dice Pablo, dice, he aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoya en la ley y te gloria en Dios y conoce su voluntad, he instruido por la ley y aprueba lo mejor. Qué maravilloso. Vemos acá Pablo habla aquí en el libro del Romano de poder conocer la voluntad y que cada día el Señor nos ayude de poder conocer la ley. Vemos, era instruido por la ley. Entonces vemos la palabra del Señor, qué maravilloso. Dice en otras palabras, ya que en su ley de Dios da instrucciones acerca de la manera como Él quiere que ande y lo que los seres humanos y la ley pudiera llamarse propiamente la voluntad de Dios. La ley significa fundamentalmente instrucción, abarca toda la palabra de Dios. Entonces, Señor, nos ayude. La ley, eso significa fundamentalmente instrucción, abarca toda la palabra de Dios. Que cada día, Señor, nos ayude de poder ver, es maravilloso de poder andar en la voluntad de Dios. Segundo, vemos también cómo se emplea la frase, la voluntad de Dios es para denominar cualquier cosa que Dios desea expresamente. A eso se le pudiera llamar propiamente la perfecta voluntad de Dios. Por ejemplo, es la voluntad revelada de Dios que todo se salve. Esa es la voluntad de Dios, que todo se salve.
Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según alguno tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todo proceda el arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere, nosotros quiere que nosotros podamos, que a veces podemos pensar mucho, a veces uno ve a los compañeros de trabajo, hace preguntas, y no sé si a alguno le ha pasado, yo he escuchado, dicen mis compañeros de trabajo, que muchos dicen, han dicho ustedes, los mismos evangélicos, dice, el Señor viene. Y nosotros pasamos años y años y no viene. Pues yo le digo, y usted dice, hablan eso, que el Señor viene y no viene. Pues yo le digo, es que te está esperando a ti. Porque Dios no quiere que tú te pierdas. Por eso te está esperando que tú te conviertas a Él. Y Él dice que Él es paciente. Su promesa, según dice, alguno dice que tiene por tardanza. Pues ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, sino que es paciente con nosotros, no dice queriendo que ninguno perezca, sino que todo proceda el arrepentimiento. Dios quiere eso. Esa es la voluntad de Dios. Quiere, muchas veces nosotros, Dios lo enseña que tenemos que tener paciencia, tenemos que nosotros esperar esa promesa que Dios dijo que iba a venir. ¿Quién le dijo eso a su discípulo? Le dijo a los discípulos, le dijo que Él iba a venir en las nubes para poder venir a buscar a los que han hecho la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de mi Padre, ese será salvo. El que hace la voluntad. El Señor nos ayude de poder cada día hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. A veces nosotros llegamos cansados del trabajo a nuestro hogar. De nuestro hogar queremos venir a la casa del Señor y los quedamos. ¿Por qué? Por cansancio. Pues si nosotros le pedimos a Dios que lleve nuestro cansancio, de aquí vamos renovados y fortalecidos. Entonces el Señor nos ayude, algunos por enfermedad. Y había uno muchas veces veía el ejemplo del pastor que yo estuve en mi hogar, Pastor Salinas, no me equivoco. Y yo lo admiraba. Yo creo que todos se daban cuenta de él. Y yo sé que algunos no lo conocieron, pues la mayoría lo conocimos a él. Le faltaba, él estaba con sus pulmones destruidos. ¿Y qué significa eso? Él daba un par de pasos, se cansaba. ¿Y él qué decía aquí cuando él predicaba? Él decía, yo cada día estoy más cerca con el Señor, porque él sabía que el Señor le iba a venir a buscar. Y así fue. Y yo admiraba porque cuando llegó a mi hogar, subió la escalera, se cansó. De ahí estuvo parado un buen rato, después entró y ahí se sentó, hizo como 2 descansar para poder entrar solamente de la escalera a mi hogar. El Señor nos ayude. Él hizo la voluntad hasta que vino el Señor por su vida. Entonces, por eso es maravilloso. A veces buscamos montones de excusas, pero el Señor quiere que nosotros podamos hacer la voluntad. Vemos el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, ahí vemos que el gran ejemplo que Dios lo dio, dio su vida en la cruz. El Señor nos ayude. Obedeció al Padre. Entonces vemos, esto no quiere decir que todo el mundo sea salvo, sino solo que Dios desea salvación todo el mundo. Ese es su deseo del Señor, que sean salvos todo el mundo. 3 dice, último dice, la voluntad de Dios puede referirse lo que Dios permite que ocurra, aun cuando Él no desea específicamente que suceda. A eso se le pudiera llamar propiamente la voluntad permisiva de Dios. En realidad, mucho de lo que sucede en el mundo es contrario a la perfecta voluntad de Dios.
pecado, codicia, violencia, odio y impenitencia, pero Él permite que la maldad continúe por ahora. Entonces vemos la palabra de Dios que Dios no quiere que realmente suceda esto. Vemos que hay mucho en este mundo, ahí está el pecado, la codicia, la violencia, vemos el odio, eso es pecado. El Señor nos ayude, que cada día podamos, lo que Dios manda, no hacer eso. Esa es la voluntad de Dios, que no al pecado, no a la codicia, no a la violencia, no al odio, y vemos que hacer esas cosas, lo que Dios quiere que no lo hagamos. Entonces vemos Efesios 1:11, dice, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido desprestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Como por ejemplo el llamamiento vemos la palabra de Dios que quiere esto, da un ejemplo, que podamos nosotros hacer la voluntad, no a la voluntad nuestra. Vemos, dio acá un ejemplo de nuestro Señor, que a veces nosotros lo da una orden el Señor a nosotros, y a veces no lo queremos hacer, que lo haga otro, y que no sea que sea yo, sea algún hermano. Pues Dios, cuando da orden, tenemos que hacer la voluntad, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que obedeció la voluntad del Padre. Vemos un ejemplo, como ejemplo, el llamado de Jonás para que fuera a Nínive, y era parte de la perfecta voluntad de Dios, pero su viaje en la dirección contraria estaba dentro de su voluntad permisiva. Y además Dios permite la decisión de muchas personas de permanecer sin ser salvas, así que perderse por toda la eternidad, ya que Él nos impone la fe salvadora, en lo que se niega a aceptar la salvación de su Hijo. Y de igual manera Dios permite muchos padecimientos, tribulaciones que le sobreviene en una persona en la vida. Vemos acá, Jonás no obedeció la voluntad de Dios. Se fue a otro lugar, a Tarsis. Entonces le dijo que vaya a Nínive, porque ahí estaba Dios, que quería que se salve Nínive. Pues Jonás cortó otro lado. ¿Y qué hizo Dios? Mandó una tormenta. Vemos, se levantó la ola. Sabemos, conocemos todo la desobediencia de Jonás. Y Dios no quería eso. Quería que haga la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros no hacemos caso a la palabra de Dios. No hacemos caso. Pues muchas veces vienen las consecuencias, como vino Jonás. Tuvo que pasar esa tormenta. Pues ahí vemos la palabra de Dios, que llegó el lugar, y vemos la palabra del Señor, que vino esa tormenta. Vemos que cayó, estaba durmiendo, más encima dijo, está durmiendo en el dormilón. ¿Y qué hizo el Señor? Cayó en él, tuvieron que arrojarlo, y los otros estaban asustados, empezaron a botar todas las cosas, y vemos que cayó en él la maldición, la desgracia sobre Jonás. ¿Por qué? Porque él no obedeció la palabra de Dios, que Dios le había mandado, que haga la voluntad del Padre. Y entonces muchas veces suceden esas cosas en nuestras vidas, que no obedecemos lo que Dios nos manda, y Dios quiere que nosotros hagamos la voluntad del Padre. Entonces el Señor nos ayude, que vino el gran pez,
Se tragó Jonás y a dónde llegó. 3 días estuvo en el pez y vemos la historia que tuvo que llegar a Nínive. Pues no fue que él fue porque él llegó solo ahí, fue porque Dios se lo dio igual. Entonces, importante obedecer la voluntad de Dios, porque si nosotros no obedecemos la voluntad de Dios, algo va a venir en nuestra vida. Y nosotros le vamos a preguntar el día de mañana, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto y esto otro? Y Dios va a hacer recordar por qué. Porque no has obedecido la voluntad de Dios. Vemos primera de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El Señor nos ayude, que cada día podamos hacer, de poder padecer y haciéndolo bien. Muchas veces podemos padecer, pues tenemos que hacerlo bien. Y respondiendo a la voluntad de Dios. La enseñanza de la Biblia sobre la voluntad de Dios expresa más una simple doctrina que cruza en la vida de los creyentes, la manera diaria. Primero dice, en primer lugar, se debe aprender lo que es la voluntad de Dios, es decir, la perfecta voluntad, cómo se revela en la Escritura, incluso su ley. Por los cuantos los días son malos, se debe entender cuál sea la voluntad del Señor. Efesios vemos 5, 16 al 17. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendido la cual sea la voluntad del Señor. Vemos que acá el Señor nos enseña que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor y vemos la palabra del Señor que los habla acá, que tenemos que aprovechar el bien y el tiempo. Tenemos que aprovecharlo. Hoy día muchas veces no le damos el tiempo al Señor. Dios quiere que nosotros le podamos dar el tiempo para el Señor y aprovechar el bien el tiempo. Como decía hace unos 2 domingos atrás, decía el hermano Joanny, y yo creo que meditaba mi hogar y yo creo que está bien, de poder nosotros muchas veces damos 5% al Señor el tiempo para Él. Y si Dios lo saca todo, cuánto tiempo le damos estar en la casa del Señor, cuánto tiempo oramos, cuánto tiempo leemos la palabra de Dios y lo saca el Señor cada cosa de los %. Y el Señor nos ayude de dar, aprovechar bien el tiempo a Dios y darle, hacer la voluntad del Padre. Y muchas veces Dios quiere que nosotros podamos y así vamos a recibir la bendición de Dios. Dice, una vez los creyentes conocen la voluntad revelada de Dios en cuanto como lo desea que viva y debe comprometerse a hacer la voluntad a Él. Y el salmista como ejemplo le pide a Dios que le enseñe a hacer la voluntad. Y nosotros le podamos pedir así como el salmista, pedirle a Dios que podamos, que lo enseñe a hacer la voluntad. Vemos Salmo 143, 10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Le pedía que le enseñe a hacer la voluntad del Padre. Y nosotros podamos pedirle a Dios que podamos nosotros que nos enseñe a hacer la voluntad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros y podamos hacer como el salmista que le pedía a Dios que le enseñe a hacer la voluntad del Padre. El Señor nos ayude. La petición revela que Dios me guíe en la tierra de rectitud. Indica que esta esencialmente
pidiéndole a Dios que capacidad para llevar una vida recta. Asimismo, Pablo espera que los creyentes tesalonicenses sigan la voluntad de Dios en obtenerse la fornicación y vivir en santificación y honor. Vemos ahí en 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 al 4, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que es apartáis de la fornicación, de cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahí vemos, Señor, nos ayude de poder nosotros, Señor, tener su propia esposa en santidad y honor. Y el Señor nos ayude, porque Dios quiere que nosotros podamos vivir en santificación. Y Dios quiere eso de nosotros y hacer la voluntad del Padre. En otro pasaje dice, pide que los cristianos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, al fin de que ellos anden como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. El Señor nos ayude. Vemos en Colosenses 1, 9 al 10, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos y no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando el fruto en toda buena obra, creciendo el conocimiento de Dios. Que cada día el Señor nos ayude. Podamos nosotros cada día de llevando ese fruto en toda buena obra. El Señor nos ayude. Y vemos también los creyentes, se les exhorta que le pida que se haga la voluntad de Dios. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Señor nos ayude de poder nosotros hacer que la voluntad como está en el cielo, como también en la tierra. Y que podamos nosotros hacer la voluntad del Padre. Y el Señor nos ayude. Vemos Mateo 26:42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. No era fácil. Vemos que Jesús estaba orando y los discípulos cuando él fue, lo halló durmiendo la segunda vez también. Y vemos, estaba encargado de sueño. Pues dijo el Señor que esta copa que le iba a pasar no era fácil, porque iba a ser entregado y a dar su vida y a hacer la voluntad del Padre. Pues no era fácil entregar su vida en la cruz, porque algunos, no, si Jesucristo lo llevaron y lo azotaron y murió en la cruz. Llevó un proceso. De esos momentos que él ya empezó a orar, él ya empezó a sufrir a esos momentos. Imagínense llegar hasta la cruz. No fue fácil para él, porque él iba a entregar, dar su vida por todos nosotros y haciendo la voluntad del Padre. Que esa copa yo no la bebo, así que hágase la voluntad. Debe desear sinceramente la perfecta voluntad de Dios. Tiene el propósito de cumplirla en su propia vida, en la vida de su familia. Si esa es la oración y el compromiso del creyente, entonces puede estar seguro que de lo que presente el futuro está en el cuidado y protector del Padre Celestial. El Señor nos ayude. Vemos 1 Corintios 4:19, dice,
pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, y no no la palabra, sino que el poder de lo que ande envanecido. Sin embargo, si es la vida de los creyentes, hay pecado deliberado y rebeldía contra la palabra de Dios, entonces él debe comprender que Dios no responderá sus oraciones. No puede. ¿Cómo Dios va a responder la oración si nosotros estamos en pecado, en rebeldía? Dios nunca va a contestar una oración. Pues muchas veces el Señor quiere que haga la voluntad, y muchas veces, Señor, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, nosotros podemos orar. Pues Dios nunca va a contestar nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros andamos en rebeldía y a veces andamos en pecado, y Dios nunca va a contestar esa oración. Si nosotros le pedimos a Dios, si yo ando la ley de Dios y yo obedezco lo que la ley de Dios, y yo le oro al Señor, Dios me va a contestar. Pues Señor nos ayude. Esperar la voluntad de Dios que se haga en la tierra como en el cielo. Menos que procure de hacer la voluntad de Él y su propia vida. El Señor nos ayude. Que cada día nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Por último, no se debe usar la voluntad de Dios como excusa para pasividad o la irresponsabilidad del respecto de que a su llamado, combatir el pecado, la maldad, la tibieza espiritual en Satanás. No dio la causa de que este siglo malo, con su crueldad, maldad, injusticia, es Satanás, el causante de tanto dolor y sufrimiento en el mundo. Satanás es el causante de todo el sufrimiento, vemos de todo este mundo, que de tanto dolor que uno hay. Vemos el ejemplo en la historia de Job. La historia de Job pasó de todo. Vemos nosotros que sufrió, sabemos cómo Satanás llegó, lo hirió, y vemos el gran ejemplo de Job, que hizo la voluntad del Padre, a pesar que tuvo esa llaga. Vemos que perdió todo lo que tenía, sus bienes, lo perdió todo. Pues él siguió siendo la voluntad del Padre. Es un ejemplo vemos de Job. Y así como Jesucristo vino a destruir la obra del diablo, vemos que destruyó todo. La obra del diablo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino en la cruz, destruyó toda la obra del diablo. Vemos, 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Eso vemos la palabra de Dios en 1 Juan 3:8. También es la voluntad explícita de Dios que los creyentes, libres de la guerra contra de esa hueste espiritual de maldad, que por medio del Espíritu Santo, vemos que Dios, el único que Dios no puede librarlo, y vemos de todas esas huestes espirituales, huestes de maldades, para que diga, y vemos que solamente entre medio del Espíritu Santo es que lo puede guiarlo. Y esa es la voluntad del Padre. El Señor nos ayude. Y vemos la palabra de Dios, la voluntad del hombre enfrentada de Dios. Es la esencia del pecado, la base de la caída de Adán, y el segundo Adán, el Señor Jesucristo, dijo a sí mismo: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Asimismo, los cristianos es llamado a hacer, y no la voluntad de su carne,
y de su pensamiento, sino hacer de corazón de Dios, buscando diligentemente conocerla, comprobando su voluntad agradable y perfecta frente a la caída por el ejercicio de la voluntad autónoma del hombre. Dios ejerce su acción redentora conforme al ministerio de su voluntad, que se manifiesta de su elección de su santo, para alabanza de su gloria, para vivir en conformidad de su voluntad, no conforme a la concupiscencia de la carne. El mundo pasa, su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a permanecer para siempre. Por eso es importante nosotros hacer la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que nadie perezca y nosotros podamos estar en la voluntad de Dios y será su mano prosperada. Y nosotros vamos a ser prosperados si hacemos la voluntad de Dios. Y Dios quiere que nosotros hoy día podamos hacer siempre, a pesar que nosotros podamos pasar problemas, dificultades. Hubieron varones que sufrieron mucho, pues hicieron la voluntad de Dios y perseveraron hasta el final. Yo creo que nadie de nosotros es fácil de venir a la casa de Dios y hacer la voluntad de Dios. Nadie porque viene a veces el hogar, a veces viene enfermo, a veces viene con tremendos problemas. Pues si haces la voluntad de Dios, Dios te va a llevar, cuando ores, Dios te va a llevar todas tus cargas, porque tú estás haciendo la voluntad del Padre. Y el día de mañana Dios te tiene una bendición, a todos los tiene una bendición. Y si Dios no te bendice aquí en la tierra, pues Dios te va a bendecir arriba. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, muchas veces nos quedamos simplemente porque estamos cansados, muchas veces nos quedamos, yo lo digo por mi vida. Y a veces nosotros cuando buscamos la palabra del Señor y nosotros lo empezamos a leer y lo empezamos a escudriñar la palabra de Dios, Señor, ¿y qué hacemos nosotros? Solamente pedirle perdón a Dios y reconocer como lo hizo David. Muchas veces nosotros le debemos a David que quizás era el corazón de Dios y falló por algo que tiene de bueno de David, que fue que en el Salmo dice, reconoce su error. Y nosotros muchas veces no reconocemos nuestro error. Y podamos pedirle a Dios, perdóname, he faltado en esto, en esto, en esto. A veces soy flojo para servir al Señor. Soy flojo en orar. Soy flojo para leer la palabra de Dios. Soy flojo de todo. No podamos hacer como dormilón, como Jonás. El Señor nos ayude. A veces nosotros, yo lo digo por mi vida, a veces Dios dice, levántate, hijo. Es que está tan calentito. No quiero orar, mucho frío. Pues Señor nos ayude. Obedecer la voz de Dios. Cuando Dios te pide que te levantes porque Dios quiere hablar contigo. Qué tremendo privilegio hablar con el Padre. Porque Dios te pide que te levantes. Y muchas veces no le hacemos caso. Como lo hizo Jonás. El Señor nos ayude de poder nosotros hacer la voluntad del Padre. No la voluntad nuestra. Nosotros cuando estuvimos en el mundo, andamos haciendo la voluntad de la carne. Andamos el deseo de la carne. Pues hoy día que Dios los llamó, tenemos que hacer la voluntad del Padre. No la voluntad mía. Porque ¿qué gano yo hacer la voluntad mía? Nada. Porque yo gano hacer la voluntad de Dios. Todo. Tengo salvación. Va a ser prosperado.
va a tener una bendición grande en tu vida, tanto como si en el cielo cuando venga el Señor, que lo tiene preparado para cada uno de nosotros. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, el Señor nos ayude, que cada día nosotros podamos alentarlo unos a otros. Digámosle, hermanos, sigamos, porque Dios lo está esperándolo, pues tenemos que hacer la voluntad. El que hace la voluntad de mi Padre será salvo. Los invito a que se coloquen de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias por su palabra, Señor.